Entonces arranquemos con un repasito. Ustedes cualquier cosa me van diciendo si por ahí se me llega como a encontrar algún error o algo que pueda llegar a pasar. Y si me olvido de por ahí alguna unidad rara que hayamos visto en todas estas clases o que por ahí apareció en el LEO, me lo hacen saber. Así también lo dejamos ya sentado en el video. Arranquemos con las unidades más rápidas. Sí. Bien. La unidad número 1. Entonces, decimos que 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. Por ende, si uno lo despeja, podríamos decir que 1 newton es igual a 1 dividido 9,8, que lo que está multiplicando pasa dividiendo, kilogramos fuerza. Ahí ustedes ponen la calculadora y obtienen todo el número que aparecen en las tablas, que es el 0,101, si no me equivoco. Después podemos ver en la otra unidad que nos genera conflicto, que el 1 UTM es igual a 9,8 kilogramos. Por ende, cuando tenemos un UTM metro cuadrado segundo cuadrado, es igual a 1 kilogramo fuerza por metro, porque en ese caso se cancelarían ese 9,8 de kilogramos, se cancelaría con el 9,8 que necesita el kilogramo fuerza. Y si tenemos que pasar de un UTM metro cuadrado segundo cuadrado, pasarlo a joules, sería 9,8 joules. Ahí sí se quedaría, si más no me equivoco. Después podemos seguir con la parte de que 1 newton es igual a 10 a la 5 día. Entonces 10 a la 5 podemos pasarlo dividiendo si queremos despejar el dina. Entonces 1 dina es igual a 1 por 10 a la menos 5. El hecho que esté a la menos sería igual que con ese dividido. Me parece que escucho alguna descarga. No, bien. Después, otra. Un ergio es igual a 1 por 10 a la menos 7 joules. Bien. Entonces, si uno lo despeja, teniendo en cuenta que esto que está acá arriba, lo vuelvo a escribir, sería lo mismo que estuviera acá, 10 a la 7. Por eso tiene el signo negativo. Entonces, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, se podría decir entonces que un joule es igual a 1 por 10 a la 7 ergios. Sigamos. Después vi que habían dado un par de ejercicios sobre que tenían conversiones en cuanto a volumen, así que por las dudas repasamos. 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. Recordemos que en las unidades que tenemos potencia, como en este caso, está elevado a la 3, si esto lo queremos desplazar y llevarlo, por ejemplo, a metros cúbicos, tenemos que desplazar 3 lugares para mover una unidad en cuanto a la escala. Bien. Eso por un lado. Después otro dato que puedes darle, el galón, que se usa mucho por ahí en Estados Unidos o en países que usan esa unidad estadounidense. Principalmente pueden tener este dato, 7,85 litros. Bien, me ha pasado, he viajado a Perú, por ejemplo, y ahí manejan todo en galón. Entonces, por ahí está bueno. No es necesario irse a Estados Unidos, ya en Sudamérica hay muchos países que tienen esta unidad, como para saberlo. No sé si alguno se recuerda que tengamos alguna otra unidad que repasar, que sepan que por lo menos Leo, parecido. una hora son 12.960.000 segundo cuadrado. Perdón, segundos cuadrados con hora no podría ser, tendría que estar en la misma escala. O sea, si querés, podés multiplicando, serían 3.600 segundos. O sea, si hablamos en escala elevada a la 1, a esto me refiero. Vos me estabas comparando una X cantidad de horas
lo querías llevar o trasladar a segundos cuadrados. Entonces, Claro, aquí claro, porque hoy en un ejercicio, que bueno, después dijeron que estaba mal, pero no sé si esa parte también, decían que estaba el resultado, poner en kilómetros por hora y lo teníamos que pasar a metros por segundo al cuadrado, para que esté por eso. claro, bien, en ese caso te conviene desmenuzarlo. Cuando te tocan unidades al cuadrado, como por ejemplo, que no son decimales, como es en el caso del tiempo, ya que el tiempo solamente toma una unidad de días cuando va menor al segundo, cuando tomas 80 segundos, milisegundos. A partir de ahí, cuando vas una unidad menor al segundo, ahí sí toma unidad de 10 y es fácil manejarlo. Cuando estás hablando de segundos, minutos y horas, ahí se pone un poco complicado. Entonces, lo mejor es de última saber que una hora es igual a 60 minutos y es igual a 60 segundos, entonces para decir que una hora es igual a 3.600 segundos. Bien, entonces lo tenés directamente de esa manera. Cuando vos te dan una X cantidad de horas al cuadrado, es lo mismo que decirte que esa misma X cantidad por hora. Entonces, si esto lo tenés que pasar a segundos, sería X por 3.600 por 3.600. 3.600 segundos. Segundos, y ahí lo tenés. Bien, si es que te dan una unidad así como el cuadrado, entonces en vez de tener que ponerte como 20, 30 conversiones, te aprendes una sola y por el método lo podés ir separando, ir trabajándolo por partes. Leo, ahí te ¿Sí? confundiste. Una hora son 60 minutos y 60 minutos son No, 3.600 perdón, segundos, me no confundí, 60 tenés razón, segundos. tenés razón, tenés razón, me estoy escribiendo rápido, punto y coma, 1 minuto, 60 segundos. Entonces 60 Ahora minutos sí. son 3.600 segundos. Gracias, gracias. Por ahí voy, mi mente va a una velocidad, mi mano va a otra. Gracias por recordar. Recordemos entonces que teníamos, primero, antes que nada, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA significaba que el seno de un ángulo, ejemplo alfa, es igual al opuesto sobre la hipotenusa, sería la primera parte. La segunda parte, que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que la tangente de un ángulo alfa es igual al opuesto sobre el adyacente. Bien, aplicamos esto. Decías, Valentina, explicar el ejercicio, porfa, que dice pasar de un vector de magnitud 7 con un ángulo de 135 cartesianos, ejes cartesianos. Bien. Ejes cartesianos. Acá están las X positivas. Acá están las Y positivas. Tenemos en cuanto acá el ISO. Bien, 135 grados. Acá está. Un segundo. Ahí está. 35 grados, bien. Acá. Ahí tenemos, este sería el ángulo. 135 grados. Y acá tendría una magnitud de 7. 7, 135. Bien. Si uno analiza, tenemos 135, llegamos gracias a un ángulo de 90 más uno de 45. Entonces, podemos decir que tanto acá tenemos 45 grados, como que acá también tenemos otros 45. Entonces, podemos formar, cualquiera de los dos triángulos que se formen va a tener el mismo ángulo, va a tener el ángulo de 45. Entonces, podríamos decir, según lo que veíamos recién, vuelvo a subir un poquito,
SOHCAHTOA teníamos el seno, que era el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, que era el adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente, que era el opuesto sobre el adyacente. Entonces, planteando lo siguiente, tendríamos, primero, mejor hago el triángulo. Voy a hacerlo de las dos formas. Esto mide 7. Este va a ser el ángulo alfa. Entonces, este lado que tenemos acá, este es el cateto opuesto. El opuesto, y este es el adyacente. Bien, acá tendríamos el ángulo. Entonces, según SOHCAHTOA, queremos averiguar estos dos catetos para saber la componente. Este sería la componente en cuanto al eje X, y este sería la componente en cuanto al eje Y. Antes que nada, estamos viendo que el eje X está manejándose en las X negativas. Bien, entonces, este valor que nos dé, siempre recordar que el valor lo tenemos que poner en negativo. Mientras que el opuesto está manejándose en las Y positivas, entonces el resultado nos tiene que dar positivo. Manejando entonces tenemos que el seno de 45 grados, eso que ya lo sabíamos por la deducción que les comentaba recién, es igual al opuesto, que lo podemos llamar PI, o sea, el punto PI, o sea, lo que sería el vector en el eje Y. Igual a la hipotenusa dijimos que valía 7. Entonces quedaría 7 por seno de 45 grados, igual al vector, el componente en Y. Sería unos 4,95 redondeándolo. Ustedes me dicen si les da el mismo valor. ¿Cuánto te dio? Perdón. 4,94,97. Sí, dio eso. ¿Sí? Bien, entonces tenemos entonces que este valor, esto mide 4,95. Ahora veamos cuánto es el cateto adyacente. Tendríamos, según SOHCAHTOA, era coseno del ángulo alfa igual al adyacente, que en este caso digámosle PX, sobre la hipotenusa. La hipotenusa era dato y valía 7. Entonces 7 por coseno de 45 grados igual a PX. 1 de 7 y nos tiene que dar exactamente el mismo valor, 4,9427. Leo, acá están diciendo de que funciona, da el mismo resultado si se usa el ángulo directamente de 135, de lo cual es verdad, ¿no es cierto? Sí, te va a dar exactamente lo mismo, porque la calculadora entiende de que estás usando el segundo cuadrante. Digo, este es el primer cuadrante, de 0,90, de 90 a 180 el segundo cuadrante. La calculadora lo entiende de esa manera. Bien. Claro. Suelo aplicarlo de esta otra por el hecho de que cuando veamos lo que es plano inclinado, no vamos a usar ángulos de más de 90 grados, siempre lo vamos a desmenuzar en ángulos menores a 90. Y de paso, bueno, es por ese motivo. Pero sí, les tendría que dar exactamente el mismo valor. Bien. Recordamos que el PX de 45, en este caso, dijimos que estaba en las X negativas. Entonces este valor tiene que ser negativo. Bien. Entonces, por esa razón, es porque, usando esa lógica, si pusiéramos el valor en la calculadora del coseno 135, ya la calculadora nos está dando directamente el valor en negativo, porque entiende que el X va a ser negativa, mientras que el seno, el valor va a ser positivo. Entonces, el vector que era 7, 135, 5 te lo debo, ahí está, es igual entonces a 4,95, redondeémoslo para hacerlo más cortito y entre en la pantalla, no, perdón, menos 4,95 y el I va a ser positivo, 4,95. Entonces ahí vamos a pasarlo de eje cartesianos a polares. Como para ahí si alguien quería saber
de pasarlo de la cartesiana a la polar, teniendo en cuenta, vuelvo a dibujar el triangulito, poniendo que sea este, de 45 grados, y sabemos que esto mide 4,95 y este mide 4,95, o menos 4 si quieren, si ya lo tienen en el eje. No, en las y es positiva, este es un punto. Entonces, no sé, por ahí era un punto en realidad, punto y coma. Es para diferenciar que hasta acá va la X y hasta acá va la Y. Y en X sí es menos 4,95, porque está en el lado de las X negativas. Está acá. No hay drama. Perfecto, José. Bien, entonces, si queremos sacar, en este caso, nos den este triángulo, perdón, y no sepamos el ángulo, eso no sería un dato. Si es que nos dieran en cartesiano, lo que aplicaríamos sería lo siguiente. Primero, según Socatoa, nos decía que si queremos averiguar, por ejemplo, este ángulo, por ejemplo, dice que la tangente de ese ángulo alfa es igual el opuesto sobre el adyacente. En este caso sería 4,95 sobre menos 4,95. Bien, entonces este nos va a estar dando menos 45 grados. ¿Qué hacemos entonces? Porque acá vamos a hacer alfa igual a, perdón, me salté, tangente al menos 1 sobre menos 1, porque la X está negativa. Este alfa nos va a estar dando en menos 45 grados. Este ángulo. Entonces, cuando volvemos acá al eje cartesiano, decimos, bueno, si esto vale menos 45 grados, está dando este valor, ¿cuánto medirá este otro? Entonces tenemos 180 grados, sabemos que tenemos acá el eje cartesiano, X e Y, esto mide 180. Entonces hacemos 180 grados menos estos 45 grados que nos tenemos acá, ocupados en este sector, podremos obtener este valor que estamos buscando. De ahí va a salir el 135 grados. Bien, entonces ya tenemos el ángulo. Ahora lo que nos faltaría es saber la magnitud, el módulo. Tenemos los dos catetos. Lo que podemos aplicar en ese caso, ahí es por trigonometría, lo de Pitágoras. Entonces, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. La suma de los cuadrados, ¿sí? De los catetos. Entonces, de esa manera, hipotenusa es igual a raíz cuadrada 4,95. Si quieren el menos, lo pueden poner, no hay problema. Total, al estar elevado al cuadrado, se va a eliminar ese signo negativo, porque menos por menos es más. Más 4,95, ¿no? Sí, 4,95. 25, también esto elevado al cuadrado. Y ahí nos tendría que estar dando de vuelta el valor de 7. Bien, entonces, hasta acá vamos bien. Sí, yo tengo una duda. ¿Y esa verificación que hace falta hacerla? Porque... No, en realidad aproveché el mismo ejercicio para explicar el eje de un lado, de un lado al otro, simultáneamente. Pero no es necesario. Es simplemente como aprovechar los datos. El mostrar lo del ángulo, de nuevo, sí. Obtuvimos por Socatoa, si es que usábamos este triangulito, de que nos estaba dando por tangente igual a opuesto sobre adyacente, tangente de menos 1, y está dando el ángulo de 45 grados. Entonces sabemos que José, esto sería 45 grados. Lo que queremos averiguar es el ángulo que va desde la X positiva hacia el vector, hacia la flecha. Entonces 180 menos 45 nos da el ángulo de 135, en este caso. Bien. Entonces, ahí vimos, básicamente casi la unidad 1.
Por ahí el tema de sí, alguien había preguntado algún otro tema de esta unidad. Leo, yo tengo una duda así medio conceptual, que capaz Sí, que sea una tontera. En unos parciales que estuve haciendo decía expresa, por ejemplo, un ángulo A que dice 10, punto y coma, menos 225 grados. Decía pasarlo a cartesianas. Eso es como dice, con la composición del eje X con el eje Y sería. sería así, cuando, por ejemplo, a ver, por ejemplo, vos tenés, por ejemplo, este vector. Voy a dar un ejemplo con este caso. Sí, Entonces, si tomamos este ángulo que va para acá, supongamos que esto vale 10. El vector vale 10. Ese vector lo podemos marcar como 10, punto y coma, 225 grados. ¿Bien? Porque sería 180 más 45. claro. Otra forma de escribirlo sería un azul, de ir de acá para allá. En ese caso, el ángulo, cuando va del X positivo en sentido antihorario, es positivo. Cuando es en sentido horario, es negativo. Entonces, en ese caso, tendrías que seguir valorando valor de 10 y tendrías el valor de menos 135 grados. Bien, un mismo vector explicado de las dos formas. O sea, todo depende de cómo hizo el giro desde el eje X positivo. Siempre partís del X positivo. Solo depende si lo haces antihorario o horario. Hay una chica que había pedido si podías explicar que necesita una explicación de notación científica, múltiplos y submúltiplos. Múltiplos o múltiplos. Bueno. Bien, en este caso, no solo los que estuvimos viendo con los chicos en la primera clase, no estaba muy completo el tema del cuadro que viene en el libro, porque hay unas ideas que se vienen salteando. Entonces, lo presento desde la compu, de una imagen buscada en Google. Bien, por ejemplo, acá puse el tabla de múltiplos y submúltiplos. Está bueno que de aprenderse bien de memoria, siempre vamos a estar manejando el 80% entre kilo y mili, principalmente. Esto es en cuanto a los prefijos. Bien, los prefijos, vamos a estar en este ámbito. Cuando veamos las unidades la unidad, creo que si más no me equivoco es la unidad 5, ahí ya vamos a empezar a usar unidades un poquito más grandes. Irnos hasta máximo el giga y el mega. Entonces, por ahí tener una noción es bastante importante. Notarán que son tan importantes estas tres primeras que tenemos en la escala 1, 2 y 3, y de la 3 saltamos a la 6 directamente. Y después a la 9, y después a la 12 y la 15. Ya vamos múltiplos de 3. Pero acá hacemos de a 1 porque son las unidades más importantes. Eso es en cuanto a los prefijos de la notación científica. Ah, perdón. Debí seguir creciendo. No me di cuenta. Perdón. En cuanto al factor, ¿cómo lo ponemos en la calculadora? Cuando nos dan un valor en kilo, por ejemplo, kilómetro, lo queremos pasar a metro, la letra Q, la letra K, perdón, o el prefijo kilo lo podemos reemplazar en la calculadora por el 10 a la 3. Entonces, el valor que nos dan en kilómetros, lo multiplicamos por 10 a la 3 positiva, y nos va a estar dando el valor en metros directamente. ¿Sí, el WhatsApp? Entonces, después lo que serían unidades para abajo, lo que sería micro y nano, lo vamos a estar viendo recién en física, cuando veamos unidades muy pequeñas, como en circuitos eléctricos.
Bien, entonces esto, tenerlo como que de oído, no se preocupen tanto. Preocúpense más de la -3 hasta por lo menos el giga. Saberlo, y qué número representa cada cual. O sea, cuando pongamos en la calculadora el valor del exponente, qué número representa. Bien. Eso por un lado. Lamentablemente en este caso no tenemos, está bueno tener primero matemática y después física, por el hecho de saber cómo trabajar con los múltiplos y los submúltiplos, para saber cómo subir o bajar dependiendo lo que sería los grados, en base a cómo se nos movamos en las escalas. Por ejemplo, un ejemplo simple, tenemos, por ejemplo, 25 litros. Y No lo que... estás presentando. Ah, perdón. Tienes razón. Gracias. Bien, tenemos 25 litros. Bien, y lo queremos pasar a una X cantidad en metros cúbicos. Así cuando veíamos acá las conversiones de las unidades en el repaso, volumen, estaba un poquito antes, acá. 1 litro igual a 1 decímetro cúbico. Entonces, acá podríamos decir que 25 litros es igual a 25 decímetros cúbicos. Pero lo queremos pasar a metro cúbico. Entonces, acá vuelvo a escribir, habíamos tenido el kilo, hecta, deca, la unidad que vayamos a utilizar, el deci, el centi y el mili. Eran las letras que correspondían a cada escala. 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 1, 10 a la -1, 10 a la -2 y 10 a la -3. Eso siempre que tengamos acá esta unidad. ¿Qué sucede en este caso? Acá tenemos, si bien tenemos la unidad, está elevado a un exponente 3. Entonces, ¿qué siempre nos solían decir? Que dependiendo del valor que tengamos acá arriba, vamos a decir, este número acá arriba, es la cantidad de cifras que hay que moverse tanto a la izquierda o a la derecha, dependiendo a qué unidad nos queremos ir. Bien, entonces, serían 25, tenemos acá los 25, y nos queremos mover de acá para acá, a la unidad principal. Entonces hay que mover los 3 lugares. La coma estaba acá, teóricamente. 1, 2, 3 lugares, acá. Acá sería el metro cúbico. Bien, y de esa manera lo movemos. ¿Por qué sería así? Otra forma de verlo al mismo ejercicio 25, el de, dijimos que era lo mismo que poner el -1, 10 a la -1. Entonces, por 10 a la -1 por metro. Y esto está elevado al cubo. Bien, reemplacé la letra D por el valor, el factor. Entonces, por distribución, ya que la potencia se distribuye en la multiplicación, te quedaría 10 a la -3 por metro. Cuando lo pones en la calculadora, te da el mismo valor que tenés acá arriba. Bien, por eso es importante, de acuerdo a la cantidad de unidades que tenés acá. Eso es porque creo que había visto un ejercicio que les habían dado sobre consumos de un auto y te los daba kilómetros por litro y le tenés que pasar a unidades del CIMELA. Entonces, está bueno saber esto. Bien. Sí, o también otra forma más fácil de acordárselo es como lo veían en la primaria, que les decían que también, como dice Leo, depende del exponente y depende a qué unidad te quieras mover, era que tenías que dividir o multiplicar. Entonces ahí aplicás lo que es la regla de 3 simple. Si, por ejemplo, un kilómetro equivale a 1, un hectómetro equivale a 10, un decámetro equivale a 100, y así sucesivamente vas multiplicando hasta llegar
Me olvidé el nombre. Bueno, hasta llegar al final, que son, creo que, bueno, no me acuerdo. Después te muestro la tablita. Pero sí, en definitiva es eso, porque cuando estamos multiplicando y dividiendo, así que en realidad este 10 a la menos 3, como está el signo negativo acá, podríamos, esto se escribe así, 10 dividido por 10 a la 3, que sería igual que 25 dividirlo por 3 hermosos aritos. Vean, entonces ahí obtendremos el mismo valor. A eso se refiere. Entonces, por ahí lo que preguntabas, José, el por qué usamos múltiplos o múltiplos, exactamente, es para poder expresar, como bien dijo Fran, y expresar o representar unidades muy chicas y muy grandes, porque por ahí te vas a perder. Por ejemplo, si buscas una unidad muy pequeña, como por ejemplo puede pasar con las unidades como por ejemplo, del DINA, por ejemplo, a Newton, que era 10 a la 5. Imagínate es más fácil poner 10 exponente 5 que estar con la calculadora en un punto de nervios, en un examen, haciendo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, o por ahí te podés errarle, ponerle 6 ceros en vez de 5. Entonces está bueno esto. La descomposición de vectores, lo que hemos visto era entonces, que veo que Paco estaba contando acá, teníamos, perdón, un poquito más, este vector, veo que estabas preguntando por la descomposición, este vector que tenemos acá, con este módulo y este ángulo, lo transformamos en un triángulo rectángulo. Del triángulo rectángulo podemos obtener, a través de las propiedades y las fórmulas de la trigonometría, lo que sería el seno, el coseno y la tangente, que usamos la palabra del SOHCAHTOA, para recordarnos. Entonces, de esa manera podés descomponer y obtener el componente en Y y la descomponente en X. De esa manera, con el seno y con el coseno. Después, cuando querías hacer el camino inverso, teniendo los dos lados, los dos vectores, y querías obtener el vector resultante, en ese caso lo que utilizábamos era directamente la tangente, que era el opuesto sobre el adyacente, y obteníamos este ángulo. Ahí está obtenido el ángulo. Si lo queríamos escribir a 180 menos ese ángulo, por cómo en qué cuadrante se encontraba. Y después, Pitágoras, que el hipotenusa al cuadrado igual a los catetos al cuadrado, obteníamos el módulo. Entonces hicimos este pasaje de un lado para el otro. Bien, Ruso, ¿de qué querías mostrar? Perdón, ¿me acabas de escribir? Sí, lo que te decía, eso de las coordenadas cartesianas y de las polares, porque yo hice de unos parciales y quería ver si más o menos el razonamiento que hago yo, también por una cuestión de tiempo, a ver si están bien para ver para el tema del parcial, porque según lo que veía yo, las respuestas que me salieron son las que están marcadas correctas en los parciales. Ya te muestro, mira. Dale. Bien, Franco, un ejemplo con Bhaskara, ok, dale. Y vemos también que el hecho de decían recién del encuentro. Perfecto. Sí, lo repasamos. Ahí se ve algo. Sí, está viendo, se está viendo, ¿no? Vos dale. Era entonces que vuelva a... Dale, Brisa, hacemos uno con MRV, combinados. Perfecto. Hacemos uno de esos de combinados, uno de tiro al aire o caída libre. Vamos, no hay ningún problema. Y así solucionamos. Ya cerramos el tema de la unidad 2. Un momento en el que uno se parte la cabeza y nos volvemos un búho, una lechuza.
Está bien. Sí, mira, tenemos en cuenta de que cada media vuelta es 180 grados. O sea, conocemos del X positivo al X negativo, tanto para arriba y para abajo. En tu caso te dieron menos 225 grados, que eso te da en el segundo cuadrante. O sea, que es un ángulo que está entre 90 y 180 grados. Entonces, Claro, entre 90 y 180 grados te tiene que dar un X negativo y una Y positiva, en primera instancia. ¿Bien? claro, porque yo para expresarlo como cartesiano lo entiendo expresarlo así. Sí, exactamente. Ahí está con eje cartesiano. Y es más, cuando ustedes vean ángulos que están a 45 grados, o sea, 45 si están en el primer cuadrante, entre 0 y 90. 135 grados, que sería si está entre 90 y 180. Y así sucesivamente, esos ángulos, son a 45, tienen la particularidad que te dan el mismo valor tanto en X como en Y. Claro. Y Así yo que sí, esto para polares lo entiendo como... ¿sabes? bien, no hay problema. Y después tenéis que basar La- el valor cartesiano. Bien, no, está bien. ¿ves? Y las polares la tengo yo así como pusiste directamente acá, como si este lo tomo con la composición con X y esta con la posición. Y ahí hago Pitágoras. ¿Está bien? Exactamente. Y para sacar el ángulo hago el arco tangente de Y sobre X. Exactamente. Siempre te conviene dibujarlo, por las dudas. Porque cuando estás en el de 45 grados no hay problema, porque va a medir lo mismo. Bien, pero si te dieron otro ángulo que no te dé, que no esté justo de 45 grados, un catito va a ser más grande que el otro. Entonces, tenés que tener muy en claro cuándo el opuesto es Y y cuándo el adyacente es X, porque también te puede dar al revés. Entonces, es importante siempre el dibujo. Siempre es Ah, claro, lo claro. más óptimo dibujarlo primero y a partir de ahí entender si lo que te está dando es algo lógico o no. Por eso por ahí, si bien la forma en que lo resolves es algo simple y rápida, porque pones coseno, calculadora y listo, lo solucionas. Por ahí te queda la duda si está bien hecho o no. Entonces, a menos que le Mira, pongas con una respuesta, que ya te lo este es digo. otro, mira. Es menos 25. Menos 25 ni está en el tercer cuadrante. Perdón, en el cuarto cuadrante. Menos 68 grados. Sí, por lo menos Claro, pero yo le entiendo si lo dan en ese orden que la primera coordenada es X y la segunda Y. Yo lo tomo siempre va por a ser ese así. lado. Siempre la primera X y la segunda es en Y. Claro, por eso lo pongo cuando hago saco el arco tangente, sé cuál es el Y, sé cuál es el X. Claro, o sea, está bien, es algo entendible, pero para vos siempre dibujarla. Siempre como que te Claro, quede claro. tranquilo cómo te va a quedar los ángulos, los catetos, por las uvas. Bueno, se sale ya que ya era ¿No duda? la duda que tenía, así ya, para hacerlo cuando toque el parcial. Bien, Bueno, perfecto. gracias, Leo. No, no hay que. Veamos entonces, ¿tienen por esas casualidades algún ejercicio mano de MRU, MRV que queramos para hacer una persecución? Si lo tienen alguno de los chicos a mano, o uno de caída libre. Dice, ¿tenés uno? Buenísimo. Si me da un segundo, yo te lo paso. Dale, búsqueme uno de persecución que no me robé y uno de caída libre. Risa, ¿vos cuál vas a buscar? ¿El caída libre? Tarea libre de buscar. ¿Sí? Tiempo de encuentro. Uy, salí del video. Una pregunta, ¿vas a explicar la unidad 2 con los ejemplos? Sí, lo presentamos rápido con las dos ecuaciones y a partir de ahí ya lo... Bueno, bien, Francisco, ahí ve el mensaje. Se suelta un cuerpo desde el azotea de un edificio 100 metros de altura y el mismo se lanza otro de 80 metros para arriba. Bien.
Ah, perdón, ahí vi otra vez Flan. Buenísimo. Vamos haciendo. La pantalla. Por abajo. Bien, vamos a arrancar entonces con el diafragma. Primero veamos el tema de las unidades. La unidad 2, que era la parte de... Tenemos, siempre hay que aprender solamente dos ecuaciones, son las dos fundamentales. La posición final es igual a la posición inicial, más menos la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recordemos que esto nos va a dar que metros igual a metros más menos metros sobre segundo multiplicado por segundo. Entonces acá se nos va los segundos y nos queda la unidad de metros más menos un medio por metro sobre segundo al cuadrado por segundo al cuadrado. Ahí está. Entonces esto y esto también se nos cancela y nos va a quedar entonces que metros es igual a metros más menos metros. Bien, entonces una forma rápida de ahí repasar y ver que nos queda dando todo. Que no nos, por ahí nos olvidemos de un cuadrado o no, o nos olvidemos de un tiempo por multiplicar, que a todos nos pasa. El otro día en la clase sin querer también pasó, así que es bueno ponerse a repasar. Y ahora sí. Bien, tenemos entonces dos ejercicios de encuentro de móvil. Bien. Bueno, vamos a hacer los dos. Arranquemos con el de brisa, que lo tengo por allá más a mano. Siempre hacemos primero el dibujito. Punto de partida, punto cero. Móvil A inicia un movimiento rectilíneo uniformemente variado desde el reposo con una aceleración de 0,6 metros por segundo al cuadrado. Por el mismo instante, un móvil B que se halla delante del A se mueve en la misma dirección y se mantiene a velocidad constante de 45 km por hora. ¿Qué distancia inicial se encuentra el móvil A del B si lo alcanza a su velocidad de 25 metros por segundo? Bien, bien. Primero, tenemos acá el móvil A, más adelante tenemos el móvil B. Móvil A, velocidad inicial igual a 0 metros por segundo al cuadrado, perdón, metros sobre segundo, porque nos está diciendo que parte del reposo. La aceleración de A es de 0,6 metros sobre segundo al cuadrado. Su posición inicial lo vamos a ubicar en el eje coordenal al comienzo, así que va a ser 0 metros, posición inicial. El móvil número 2 tiene una velocidad constante de 45 kilómetros por hora. Entonces esto hay que convertirlo después a metro por segundo. La aceleración por ende va a ser 0 porque es velocidad constante. Y tenemos la posición inicial, es una duda, no lo tenemos en cuenta. Y en ambos casos sabemos que el tiempo de encuentro va... No, perdón, la velocidad... No tenemos la velocidad final de A. La velocidad final de A es de 25 metros sobre segundo. Entonces, dijimos que teníamos... perdón, les presenté una ecuación, es esta. Leo, perdón. ¿Sí? La velocidad es de 27 metros por segundo. Gracias. De nada. 27 metros sobre segundo. Bien. Les he dicho que eran dos ecuaciones. Ahora veamos la segunda ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Entonces, en este caso nos conviene arrancar con esta segunda ecuación. Bueno, está bien,
Estoy dando muchos mensajes. Entonces, ¿por qué nos importaría este caso? Porque podremos obtener el dato del tiempo, el tiempo en que se van a encontrar. Una ecuación muy simple, muy rápida, ya que la velocidad final es un dato. Vuelvo a escribir acá la ecuación. Inicial más menos aceleración por tiempo. Velocidad final es 27 metros sobre segundo, igual a la velocidad inicial, dijimos que era 0, entonces esto es parte 0. La aceleración ya nos dieron de dato, que era 0,6 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Esto lo despejamos, 27 dividido 0,6 igual al tiempo. ¿Alguien me podría decir cuánto da? $45. Te da 45. Buenísimo. 45 segundos, igual al tiempo, creo que poner sub E, tiempo de encuentro. Bueno, entonces ya tenemos acá arriba otro dato para escribir, tiempo de encuentro, 45 segundos. Bueno, ya que estamos, hay que estar bueno convertir esto, tenemos acá, a metros por segundo. Sí, quedan 12,5. 12,5 la conversión. Sí. Buenísimo. Velocidad igual. Era 45 metros por hora. Acá va la conversión, la escribo. Así ya les queda. 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Bien, entonces, este sería el paso a paso para obtener el resultado. Bien, ahí se cancelan las unidades y nos queda el metro. Por 1 hora igual a 3600 segundos. Entonces, nos va acá. 45 por 1000 dividido 3600. Bueno, estamos bien. Velocidad igual, me dijiste 12,5 metros sobre segundo. Bien, entonces, lo volvemos a escribir. 12,5 metros sobre segundo. Bueno, ahora lo que podemos hacer es plantear la posición de encuentro. Utilizar esta segunda ecuación. Comenzamos, tenemos. Luego en esta otra hoja lo vuelvo a escribir acá arriba. Posición final igual a posición inicial, más menos velocidad inicial por tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, posición final de la A es igual. Posición inicial era 0, porque estaba en el punto de inicio. La velocidad inicial, recordamos que partía del reposo, así que también va a ser 0. Lo único que va a tener es la parte de la aceleración. Entonces le queda un medio por la aceleración que era 0,6 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Dijimos que el tiempo eran 45 segundos. Entonces, paréntesis, 45 segundos, esto elevado al cuadrado. ¿Alguien me podría decir cuánto estaría dando esto? Así que mi calculadora hoy no quiere arrancar. 607,5 metros te da, Leo. 600, perdón. 7,5. Bueno, perfecto. Entonces, esta sería la posición final, que también es la posición final de encuentro, ya que esto va a ser donde se va a generar el encuentro. ¿Por qué? Porque le pusimos este valor. La aceleración iba a ser constante en todo momento, según el enunciado. Lo que iba a variar va a ser el tiempo. Como le pusimos 45 segundos, ahí se van a encontrar. Entonces, veamos la posición final, X final de B va a ser igual a que la posición final del A, o sea que se encuentra. Entonces, 607,5 metros es la posición final, va a ser igual a X, este es el valor que queremos calcular, la posición inicial, que es lo que nos están preguntando en el ejercicio.
Lo que sería el B no tenía aceleración. La aceleración es 0, por lo que vemos acá. Entonces, y la velocidad es 12,5. Entonces, como en ambos van hacia la derecha, hacia lo positivo, suma más 12,5 metros sobre segundo por tiempo. ¿Qué tiempo iba a ser? El de encuentro. Porque si tenemos la posición de encuentro, tenemos que ponerle el tiempo de encuentro. Entonces, 45 segundos. Estas unidades se nos cancelan, nos quedan en metros. El tercer término de la aceleración, recordemos que no tenía lo que sería aceleración, ya que era un MRU. Entonces, el tercer término se nos va, nos queda directamente esta igualdad, 12,5 por 45, y me podría decir cuánto es. 562,5. 5 metros, más X, estaba olvidando el X. Igual a 607,5 metros. Entonces, esto que está positivo pasa para allá restando en negativo. 607,5 menos 562,5 igual a la posición X, o sea, la posición inicial. Y eso da 45. 45 metros, posición inicial. Este sería, entonces, el resultado. Bien. En este caso, a diferencia de la clase pasada, planteé directamente la ecuación de la posición final de un elemento, ¿bien? Porque nos estaban dando muchos datos de uno. Pero si querían, como en la clase pasada, que directamente planteamos los dos y lo igualamos, nos estaría dando el mismo resultado, casi igual. ¿Bien? Vale, ¿qué grisa? Entonces, bien, nos faltaría, a ver, dejo de compartir un rato la pantalla y busco, porque si más no me equivoco, me han pedido uno con Bhaskara. ¿Puede ser? Sí, Franco había pedido uno de Bhaskara. A ver. Buscamos uno. O si, Franco, tenés alguno con Bhaskara que llegás a una incógnita que tenés. Más que nada, Bhaskara lo vas a aplicar cuando tenés el tiempo al cuadrado y no se te anula. Entonces, ahí sí se suele usar Bhaskara. Habíamos visto uno de Bhaskara la clase pasada. No me equivoco. Bien, sí, ahora me acuerdo, acá lo encontré. Lo habíamos visto cuando teníamos ejercicios de encuentros desfasados, en que primero arrancaba uno y después de un cierto lapso de tiempo arrancaba el otro. Entonces, en esos casos, nos encontramos en una situación en la que teníamos a Don Bhaskara y necesitábamos encontrarlo. Bien. Vamos acá. Dame un segundo de paso, veo si... Después te pidieron otro de un ejercicio del hombre araña, que no sé qué ejercicio es, y otro del COVID. El del COVID creo que era el que estaba mal, el tema de las unidades, que te lo daban con una aceleración, que tenían una velocidad, kilómetros por hora, y que elegían como que no era ninguna opción correcta y les daba mal el LED, ¿puede ser? Algo así había visto hoy en esos ejercicios. No sé si es al que se refiere.
Bien, Mati, me decís el de los 100 metros. El ejercicio de los 100 metros. ¿Dudas en cuanto al gráfico me decís que tenés? O lo monto, se presenta pantalla. Acordate de presentar. Sí, estaba buscando la opción. De pronto que le puse la opción de las notificaciones que no aparezcan y siguen apareciendo. Bien. Más que nada la gráfica. Bien. Lo busco acá dentro del bloque de notas. Habíamos visto acá. Acá está. El ejercicio es el que pasó, lo pasaron acá, en el chat, que decía, se suelta de un cuerpo desde la azotea de un edificio 100 metros de altura, o sea, desde la terraza, y 100 metros de altura. Y al mismo tiempo se lanza un cuerpo desde el piso 80, desde 80 metros, perdón, de altura, con una velocidad inicial de 5 metros hacia arriba. Bien. Lo que habíamos hecho en ese ejercicio, a ver si está acá. Acá estaba el primer planteamiento. Tenemos que el primer cuerpo, vamos a elegir un color que no esté, gris. Tenemos, esta es la velocidad inicial, es 0 porque simplemente se lo deja caer, no se le da una velocidad inicial, pero sí va a ser acelerado por la gravedad, esa va a ser su aceleración. Al mismo tiempo, desde 80 metros tenemos que es el tiro para arriba, 5 metros, una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Entonces primero analizamos la caída libre, lo que fue del primer objeto. Tenemos 100 metros como posición inicial. Recuerden que son las mismas ecuaciones. Acá le escribí con X, ¿bien? Pero en su mente escriban con una Y, y es la misma ecuación. Por eso digo que en la unidad 2, con que sepan y apliquen bien esas dos ecuaciones, ya está. La complicación de la unidad 2 está en cuanto a la interpretación del ejercicio y cómo implementar esas dos ecuaciones. Entonces, posición inicial le pusimos el valor de 100, ya que el punto de origen estaba acá abajo. Velocidad inicial no tenía, por eso se va a 0. Y la aceleración lo pusimos en negativo, porque dijimos, bueno, los y positivos van para arriba, acá está, y positivos van para arriba, entonces los que van para abajo son negativos. Entonces, menos 1 medio del 9,8 por el tiempo al cuadrado. Esa es la primera ecuación, esta es la segunda, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, más o menos, aceleración por tiempo, que está mal, aceleración por tiempo. Bien. Entonces, planteemos esta ecuación. El objeto número 2, dijimos, la posición inicial era 80, porque se lo tiró desde un piso, y a partir de ahí, más 5 metros velocidad inicial por el tiempo, en este caso menos la aceleración, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ya que la gravedad, como dijimos, iba para abajo. Teniendo esta ecuación y la ecuación anterior, igualábamos, y lo que se nos, al aplicar esto, nos encontramos con, despejamos y encontrábamos el tiempo, resolviendo esa igualdad, 4 segundos. Entonces sabemos que en 4 segundos llegaba al encuentro 100 metros. Bien, en 4 segundos se iba a encontrar el objeto. Y queremos ver a qué altura se iban a encontrar esos dos objetos. Entonces aplicamos ese tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones y nos daba que a 21 metros de altura se iba a encontrar el primer objeto con el segundo. Entonces, como en este caso, esta va a ser una caída lineal, podemos plantear directamente la primera recta, la más fácil, que va desde los 100 metros hasta los 21. Bien. En cambio, el segundo objeto primero fue lanzado hacia arriba, hasta que la gravedad lo fue frenando. Cuando lo fue frenando, llega hasta una cierta altura. Y a partir de ahí, empieza su descenso, a lo que va y se encuentra a 21 metros de altura con el segundo objeto. Entonces, habría que calcular cuánto subió, cuánto se elevó. Queremos ver cuánto es esta diferencia que tenemos acá. ¿Cuánto se eleva? Entonces, planteamos la primera ecuación, un eje cartesiano, tenemos acá el objeto, la primera parte, y como punto inicial. El punto final es cuando llega a ese punto de equilibrio, en el que ni sube ni baja, está justo estático, si que uno le sacara una foto.
Entonces, en ese momento, como no va a subir ni va a bajar, su velocidad va a ser 0. Entonces, ya sabemos la velocidad inicial y la velocidad final, y sabemos la aceleración. Entonces, podemos, a través de la ecuación, la segunda ecuación, que la velocidad final igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por tiempo, ver cuánto tiempo le llevó a hacer esa subidita, esa pequeña elevación. Y nos da que el tiempo era de medio segundo, básicamente. Entonces, si sabemos cuánto tiempo le llevó subir, podemos ver cuántos metros subió. Planteamos una ecuación de posición en la que la posición final de sub S puse, porque es la posición final de subida, igual a la posición inicial es de 80 metros, velocidad inicial por tiempo, 5 metros, y el tiempo, ¿cuál es? Este sería, acá voy a aclarar por las dudas, este sería T sub S, o sea, tiempo de subida. De acá tiempo de subida. Entonces, tenemos acá, le ponemos el medio segundo, la aceleración era un medio por 9,8 por 0,51 al cuadrado, que era la parte de la aceleración y el tiempo. Se nos fue. Volvamos. Entonces podemos obtener que va a subir hasta los 81,27 metros. Bien, como digo, esta es la posición final de subida. Entonces volvemos al gráfico. Vamos a decir entonces que va a subir hasta este punto. ¿Y este punto cuánto vale? 81 metros. 81, algo. Y a partir de ahí inicia su descenso hasta que se vuelve a encontrar con el objeto número A. Entonces de esa manera ya sabes bien hasta qué punto sube. Exactamente. Y podés graficarlo como acá está en base en función del tiempo. Abajo está a los 4 segundos del lugar de encuentro, como lo habíamos calculado. Y la subida es casi un poquito más de medio segundo. Leo, Sí. ahí te presento la duda que existía, que teníamos casi el grupo de cómo era la gráfica exacta. Mira, acá te muestro de las dos formas. Esa era la que todos hacíamos con una vela de arriba, es de los 100 metros. Bien. Si tenía que tener esa forma o esta forma. Esas eran las dudas que teníamos. A ver. No sé si soy yo nomás, pero no veo la presentación de Russo. Russo, no estás presentando. Ah, bien, bien. Ahí vuelvo. Dígame cuando se ve. Sí, se ve. Ah, perfecto. No, porque acá no me muestra. Estamos la duda si era ¿es el gráfico o ese? Claro, sería así. Ah, sí, lo hicieron. Porque estaba en la duda que hicimos una tabla de valores, qué valor tendría a 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y en el encuentro de los 4. O como pusiste vos en línea recta, así, ¿ves? Cuando sale de los 80, la altura que llega, y después si baja en línea recta hasta los 4 segundos y 21.6 metros. Esa es la gran duda de existencia. Yo hice anoche a las 4:15 de la mañana, lo entregué y me enteré de que no, que supuestamente era así. ¿Cómo era? La primera, supuestamente de la segunda, con el arquito. Claro. Este que está viendo ahora, el que presenté ahora esta mañana. Déjame ver, dame un segundo. Dale. Vos sabés que sí, tiene que ser con una cierta inclinación. Para que lo pienso, sí. Tienen Esos razón. valores los saqué con esta, ¿ves la tabla de posición que dice punto C? Sí. Bueno. Y todo con color y todo muy lindo, así se identifica bien. ¿Ves? Con el objeto 1 es con eso y el objeto 2 con esa. Bien. Ya me dan los segundos que fueron graficados. Sí,
según yo creo, las dos son correctas. ¿Se me escucha ahí? Sí, yo te escucho, Mati. Solamente que la lineal es la gráfica de la velocidad, mientras que la que tiene una parábola sería una gráfica del movimiento que tiene. Exactamente. En eso te doy la razón. Ahí fue un error mío. Ahí te explico el por qué. Porque ahora que lo pienso, sí, tienen toda la razón. Buenísimo que lo hayamos aclarado. Ahí sí. Ahí te presento pantalla. Ahí salgo yo. Ahí está. Venga. Bueno, le pegué de cualquier lado. A ver, ahí está. Ahora sí. Posición final igual a posición inicial más menos velocidad inicial por el tiempo más menos un medio. La aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Bien, tienen toda la razón del mundo porque acá tenemos, en esta ecuación tenemos la incógnita, que es lo que va variando en función del tiempo. Acá está el cuadrado y acá está elevado a la 1. Entonces, lo que serían los polinomios que están elevados al cuadrado hacen curva, o sea, hacen esto, si uno lo viera, ¿sí? Una parábola, esto puede ser una parábola, esta otra puede ser otra, y demás. Entonces, es porque están elevados al cuadrado. Mientras que los que están elevados a la 1 son rectas. Pueden ser así, sí, 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 eso, lo van viendo. Pero sí, tienen toda la razón, es una mínima, una pequeña inclinación. La verdad no me he dado, analicé el punto inicial, punto final y no le percaté atención al medio, al mientras tanto. Así que, buenísimo. Y una muy buena pregunta, es una pregunta capciosa de parcial, así que, buenísimo. Claro, acá estamos preguntando, entonces sería tipo parábola el Claro, gráfico. exactamente, una pequeña inclinación porque tenés el tiempo al cuadrado. Y como el Claro. gráfico es la posición, o sea, la posición en función del tiempo, esto sería igual. Cuando vos tenés, por ejemplo, una ecuación que es, por ejemplo, y igual a x cuadrado más 2x más c, por ejemplo, o sea, o por ejemplo, que igual a 2, por decirte, estos son parábolas, ¿bien? Porque la incógnita que va en el eje de las x, en este caso la incógnita es el tiempo, en función de y va a tener una curvita. Va a ser una parábola. Así que sí. En este caso la O incógnita sea, es si en el examen nos dicen que grafiquemos la velocidad, va lineal. Y si nos dicen que grafiquemos el movimiento, va la parábola. O sea, van cualquiera de las dos lo que pidan. claro, O porque sea, no es que mira, esté mal. la posición que es esta ecuación, lo tenés al cuadrado. Entonces tiene una inclinación, tiene una curva. ¿Bien? Va a ser una parábola. Mientras que si a vos te piden la velocidad en función del tiempo, la está elevado a la 1. Entonces, esto formas rectas. Yo sabes cómo lo tomé para saber que era curva o que era cuadrática para que sea parábola, porque al ser movimiento rectilíneo uniformemente variado y tiene una variación por la aceleración de la gravedad, también lo tomé conceptualmente por ese lado. Por eso lo hice tipo parábola. Perfecto. Un buen razonamiento. Bastante certero. Tal cual. Ahora creo que todos vamos a poder dormir tranquilo esta noche después de sacar esa gran duda existencial. Buenísimo. Lo que decía cómo salir la tabla de valores es que a lo que él se refiere es que, por ejemplo, vos al final del ejercicio, José, vos podés a esta ecuación que tenés acá, la exposición, la número 1, ir dándole valores. O sea, vos querés saber la composición final y en 4 segundos se encuentra. Entonces, lo que podés hacer es poner todos los datos y cuando te da el tiempo, que el tiempo lo reemplaces por 3 segundos, por 2 segundos, por 1 segundo. Entonces, a partir de ahí, en esta ecuación, vas a poder, como tenés acá el tiempo, en esos dos valores de tiempo lo vas haciendo cambiar.
y de esa manera podés obtener todo. 4 valores. Bien, ¿ok? Veamos. A ver, Flor, me habías mandado un ejercicio, si no me equivoco. Esta persona está intentando, a ver, no contagiarse COVID-19. Para evitar el contagio, si la persona se desplaza a una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado, sin ninguna velocidad y a una distancia de 20 kilómetros con respecto al virus, y otra parte se desplaza a una razón de 25 metros por segundo al cuadrado, la velocidad inicial. Wow, me está costando como entender el enunciado. Cuando dice sin ninguna velocidad, supongo que es sin ninguna velocidad inicial. Tiendo a comprenderlo, como que no parte de 0 metros por segundo al cuadrado. Bien, supongamos, a ver, ustedes me dicen si interpretaron lo mismo. Pero bueno, acá tenemos al virus. Por acá estará la personita. Acá tenemos, está a unos 20 kilómetros. Bien. En este caso tenemos una velocidad inicial, el virus, igual a 0, ¿no es cierto? Sí. Y tiene una aceleración de 5, sería, sí, metros por segundo al cuadrado. Mientras que en este caso tenemos la posición inicial de la persona igual a 20 kilómetros. Velocidad inicial también es 0. Y la aceleración es igual a 2 metros segundo cuadrado. Bien, perdón, esto no es 0, esto es algo a averiguar. La velocidad inicial y el tiempo de encuentro tiene que ser igual a 1,2 minutos. Bueno. Ok. Planteamos entonces. En este caso, ambos van a ser de MRV. Por ejemplo, posición inicial del virus es, primero vuelvo a escribir acá la ecuación, por las dudas. Posición final igual a posición inicial, más menos velocidad inicial por tiempo, más menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, posición inicial es igual a 0, habíamos dicho. Lo que sería la velocidad inicial es algo que queremos averiguar, el tiempo, esto es una incógnita. Perdón, el tiempo no es una incógnita. Hagamos una conversión rápida. 1,2 minutos, ¿cuántos segundos da? 72, Leo. Gracias, 72 segundos, entonces velocidad inicial por 72 segundos. La aceleración la ponemos en positiva porque la aceleración va para allá, y teniendo en cuenta que para allá van los X positivos, la velocidad la vamos a poner como en positivo y la aceleración también. 1/2, el virus tenía una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado y el tiempo dijimos que era 72 segundos, que esto hay que elevarlo primero al cuadrado. Bien. ¿Cuánto les da esta parte, este término? ¿Y que tengo una calculadora a mano? Creo que 12.960. Sí, me dio lo mismo. 12.960 60. metros. Más velocidad inicial por 72 segundos igual a la posición. No sé por qué puse una I acá. Está mal. Posición final. Posición final del virus. Planteemos la ecuación de la posición final de la persona. Posición inicial dijo que estaba en 20 kilómetros, así que serán 20.000 metros
Recordemos acá que para aquellos que habían preguntado el tema de los múltiplos y submúltiplos, recordemos que, lo digo por las dudas, kilo era igual a 1 por 10 a la 3. Entonces, por eso pasamos de kilómetro a metro de esta manera. Debería hacerlo más chiquito, no me va a entrar la ecuación. Bien, velocidad inicial no tenía la persona, partía del reposo, y teníamos la aceleración. Entonces, más 1/2 de 2 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. El tiempo de encuentro va a ser 72 todo al cuadrado. ¿Cuánto le da? $25.184. ¿Cuánto le ¿No da? serían 2.000 metros? Eran 20 kilómetros, si no me equivoco. Ah, 20 kilómetros. sí, tenés razón. Anoté mal. 25.184. 25.184 Todo en total, el resultado final. metros. Bueno, entonces ahora podemos igualar la posición final del virus igual a la posición final de la persona, porque es la posición en la que se van a encontrar. Teníamos que era una velocidad inicial por 72 segundos más 1200, no, perdón, 12.000, lo habían escrito justo acá, 12.960. 12.960. Esto era del virus, igual, y la persona iba a estar en los 25.184 metros. 9 metros. Velocidad inicial por 72 segundos igual a 25.184 menos 12.960. Inicial, ¿cuánto le da la resta? De 25 menos los 12. $12.224. Dividido 72. 169,7777. 7 pero metros sobre segundo. Y ese debería ser la velocidad inicial. Uy. Leo, discúlpame que te interrumpa. Sí. Yo lo que hice fue usar ¿cómo es esto? La fórmula de distancia. Y ahí despejé velocidad inicial, no sé si es lo mismo. Igual me dio diferentes resultados. Claro, esta es la de distancia. Acá estamos hablando de metros. Entonces, esta es la fórmula de distancia, tanto del virus como de la persona. De los dos, lo que hicimos fue igualarla. Ah, está bien. Solamente que no es igual. Me dio 97,77, nada que ver. Habría que revisarlo. No sé si este era uno de los datos, uno de los resultados de las opciones que tenía el ejercicio. Sí. Estoy viendo que hay dos ejercicios distintos. Uno que dice, de nuevo el virus se puso muy contagioso, ahora está más descontrolado que nunca. Si se desplaza con una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado y a su vez con una velocidad de 610,95 kilómetros sobre hora en 5 horas. ¿Qué distancia habrá recorrido? Ese es el que la opción le daba a todos, como que no era correcta. Sí, o sea, la verdad es que realmente da miedo esa velocidad, porque si vos decís que arranca con 600 kilómetros por hora, es como que ni el Ferrari más costoso que está en Argentina alcanza esa velocidad. Con suerte alcanza la mitad de esa velocidad. Entonces, como... No sé, pero... La Fórmula 1 alcanza tanto. No sé si soy la única, pero cuando planteaste el dibujito del virus y la persona, me acordé del meme ese que sale el Rex que dice que no se puede lavar las manos y Sid le dice, lávatelas que te va a alcanzar el coronavirus. Exactamente.
Tal cual, 600 y bueno. Pero en definitiva, lo que decimos recién, es así. Hay que igualar la posición, la ecuación de posición o desplazamiento de ambos, del virus y la persona, la igualamos porque es la posición de encuentro y a partir de ahí la despejas. En este caso no lo hago de esa manera porque no me entra en el celular, no lo puedo hacer girar. Pero si lo pudiera poner horizontal, lo podríamos hacer de esa manera, sino que lo hago por partes. Pero es claro. Ahora habla la señorita de los metros. ¿Puedes bajar un poquito o leo la última parte? Sí, pero yo te lo achico un poquito, a ver si ahí se ve un poquito mejor. Y en el parcial, más que en los parciales no suele ser tan complicado. Me refiero, por ejemplo, en la clase pasada hemos visto uno de encuentros desfasados. Esos suelen aparecer en los finales. Como que en los parciales hay un poquito más intermedio. No hay problema con eso. Ese de lo que decía de que el virus iba como a 600 kilómetros por hora son como los ejemplos típicos de matemáticas de la primaria, que si Juan se comió 50 barras de caramelo, y tanta le quitó tan, ¿qué es lo que tiene? Diabetes, deduzco yo. Es lo más lógico que uno piensa. Claramente, un ataque de hiperglucemia sin ninguna duda. Claro. Una pregunta, estos ejercicios del virus y todo eso, ¿de dónde lo sacaron? El del virus aparecía hoy en un parcial, simulacro de parcial. Ah, ok. Bueno, por lo visto en esos simulacros van bastante rápido. Sí, igual después la chica dijo que en vez de 5 horas era 6 minutos, si no me equivoco. Bien. No, sí, bueno, ahí es como que por ahí está bueno. Ahí va un poquito más razonable. Pero sí, por ahí, sin querer, uno comete el error, por ejemplo, de escribir horas, HS, y en realidad quiere escribir segundos. Entonces, por ahí un error de tipeo puede dar. Sí, se dio cuenta y después lo corrigió o avisó en el grupo, creo. Buenísimo. ¿Tenemos tiempo para un ejercicio más? No, yo tengo otra duda. El examen va a ser la final de 1 hora porque yo he hecho unos parciales y he llegado a los 50 minutos teniendo habilidades, haciendo los 10 ejercicios. Es 60 minutos y había dicho el profe que iban a hacer 3 preguntas, si no me equivoco. A lo sumo serán, ponerle que te agregue una más 4 preguntas, más la del video sean 5. O entendí cualquier cosa yo entonces. Yo entendí que eran 10 y para esas 10 teníamos la hora entera para hacerlo. Ay, Yo también entendí que eran 10 y que bueno, teníamos entonces una hora. serán 10. Sí, yo también entendí eso. Entonces, ¿cómo es? ¿Hay algún Son 10 comunicado? Algo de ejercicios en 1 hora para hacer. Lo que pasa es que el comunicado que habían puesto lo cambiaron porque en el comunicado decían que íbamos a tener 60 minutos para resolver el ejercicio, los ejercicios más 10 aparte, creo que eran, para subir las fotos, pero en realidad no están pidiendo que subamos fotos, ejercitación ni nada de eso. Eso es lo que yo entendí de la reunión que hubo con los Es que eso lo de empresarios. subir, bueno, yo lo que entendí lo de subir los archivos era para el segundo parcial, porque también iba a haber teoría. Okay. Claro, que ahora en el primero no la tomaban. Por eso. Teoría entonces bastante interesante. La parte hidrostática, hidrodinámica, esa es una parte pesadita. Las leyes de Newton y demás, por ahí son un poco más light. Lo que es plano inclinado puede llegar a tomar un mínimo concepto de fuerza de rozamiento. No Lo sé, sumo. a mí ya me Pero cuesta esto habiendo salido una técnica, no me quiero imaginar después. siempre viene algo más interesante después. Siempre hay un. Porque después esto tiene física 1 y entonces por ahí, ahora lo bueno, por eso les digo,
en este momento, tómenlo por ahí el capítulo 1, si no tiene teoría, leerlo como que de onda, o sea, leerlo bien, con la conciencia, pero con la tranquilidad de saber que no te lo van a tomar. Porque después va a llegar momentos como física 1 en el que uno, si bien aplica la ecuación de una forma simple y rápida, porque la sabe casi que de memoria, en física 1 uno tiene que ver de dónde apareció esa fórmula, cómo llegamos a esa fórmula. Entonces hay que hacer todo un desarrollo en la teoría para llegar y aplicarlo. Y así para todo. Entonces, ahora está bueno leerlo tranqui, calmado. Y ya en el segundo, bueno, si les van a tomar teoría, les dicen que los profes dijeron que van a tomar teoría, le damos un poco más de importancia a la misma, cosa que lo entiendan mejor y les quede más tranquilo. Mira, profe, para mí esto para mí no es física, esto para mí es matemática. Yo he aprendido algo completamente distinto en física. O sea, es como que me cambiaron completamente todo lo que vi. Es que acá básicamente en estas dos primeras unidades lo que estás haciendo es, no estás viendo planteos por ahí de la realidad de lo perdón, ¿cómo explicarlo? No estás si bien estamos aplicando la ecuación para un cierto caso, como una caída libre, por ejemplo, un encuentro, la realidad es que es más el desarrollo matemático que el desarrollo de interpretación que estás haciendo el mismo. Cuando ya veas física, cuando veamos la parte de hidrostática y hidrodinámica, y ahí sí va a aparecer más. Cuando veas ecuaciones de Bernoulli y veamos el tema de las Ah, bueno, presiones, eso por ejemplo velocidad, sí tenía algo, tuve una materia aparte para ver todo lo que es estática y dinámica. Onda, ¿cómo? es como que tengo todo lo que debería ser física, lo tuve por separado con otros nombres que no deberían. Y es como que se me están mezclando todos los conceptos y me cuesta entender todavía. Es que al comienzo se te va a mezclar, se te va a complicar cuando ves las materias de, por ejemplo, de primer año, vas a ver por ahí mucha matemática y vos decís, no le encontrás un sentido del por qué ves tanta matemática. Cuando llegas a física, se te empiezan a mezclar los conceptos que tenías, por ejemplo, en química, por ejemplo, química aplicada, en algunas materias lo tienen, te encontrás con que ves termodinámica en física, sí, pero eso sería algo con química, y lo empezás a ver, empezás a aplicar, y después empezás a ver las conversiones de las energías con la calorimetría, que por ahí eso Ah, lo eso sí. relacionabas a química, y después se te mezcla con las funciones cuadráticas y funciones lineales, con lo que vos veías en análisis de funciones, que lo ves en intro la mate, y de pronto se te empieza a mezclar todo. O sea, prepárate porque en la facultad los 3 primeros O a años es mí, una fábrica de ensalada. decía, yo vi hasta, por ejemplo, estoy tirando, no me acuerdo exactamente si fue el último que vi, pero yo, por ejemplo, todo esto yo lo vi en matemática e incluso lo pasé, llegué a integrales triples. Y es como que se me están mezclando todo porque todas estas cosas yo las vi en matemática y me cuesta entender que es física y no matemática, prácticamente. Es que en realidad a través de la matemática podés explicar fenómenos físicos. Sí, Entonces, sí, Che, veo, pero Leo, nunca se me pasó por la cabeza por eso. sí, sí, perdón, Facu, que te haya cortado. Podríamos hacer un ejercicio de lo de las cuerdas, lo de las tensiones de cuerda. Acuérdate que estás presentando todavía pantalla. no, no, Lo de tensiones de cuerdas, porque vi que ninguno te pidió un ejercicio así. Entonces, tensión de Yo cuerda. entendí que la tensión de cuerda era como descomposición de vectores, por eso no pregunté. Y yo había preguntado más arriba uno de descomposición. Bien. Eh, a ver, creo que si hacemos una descomposición de vectores, sí, habíamos visto en la clase pasada una con cuerdas y la barra. Todo ha quedado claro, por ejemplo, el ejercicio de la mesa con la herramienta que tenía arriba y cómo se despejaban las fuerzas. no, porque para mí las dos son negativas. O no sé si está bien mi razonamiento o está mal. Pero no sé. Onda, para mí en el gráfico quedan las dos patitas, digamos, en el eje negativo, debajo del eje de las X. No en la Bien, parte positiva, sino en la negativa. ok. Tenemos la mesa y la mesa tenía las patas con una cierta inclinación, unos ciertos grados. Estaba la mesa y acá estaba la máquina.
¿Me recuerdan cuánto tenía inclinación las patas del banco? 115 cada pata. 115. Y el peso era 150 newton. Bien. ¿Amoladora? Bien, perfecto. Dice el amolador. Ok, entonces. Acá utilizamos la parte de tercera ley de Newton, la acción y la reacción. Si bien este peso que está para acá abajo, está realizando hacia abajo, se transmite ese peso por toda la mesa y la tabla, y a partir de ahí se distribuye a las patas. Entonces, para acá, la tabla está haciendo una fuerza hacia abajo. Entonces, las patas, por acción y reacción, están haciendo esta fuerza. Bien. Por lo tanto, si uno esto lo lleva a un eje cartesiano, tendríamos el peso que va para abajo, peso. Esta pata va para allá y esta otra va para allá. ¿Cuánto miden los ángulos? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. 115 mide. Vamos a hacer un análisis de los ángulos aparte por las dudas. Por ejemplo, esta pata. Esta pata tenía, por ejemplo, este lado tiene 115. Por acción y reacción genera una fuerza igual y opuesta arriba, que esta es la fuerza que estamos analizando. Entonces, ¿cuánto? Vamos a hacer. Por teorema de los ángulos, este ángulo es igual que este. Y este ángulo va a ser igual a este. Opuesto por el vértice. Entonces, tenemos 115. 115 menos 90, si mis cálculos no fallan, serían 25 grados, lo que me diría este lado. Entonces este mide 25. Y por ende, 90 menos 25, tendríamos 65. Me corrigen si es que lo estoy fallando. 65 grados. Y por ende acá también tendría 65 grados. Bien, hasta ahí vamos todo bien con el tema de los ángulos, de cómo lo obtuvimos. Recuerden que es por la tercera ley de Newton, una acción y una reacción. El peso se distribuyó por esta barra para abajo y por reacción la pata le devolvió en la misma magnitud hacia arriba, en la dirección opuesta. Misma inclinación. Entonces, acá tenemos 65 y 65. Hecho esto, paso a borrar. O mejor no, mejor lo dejo por si alguien lo necesita futuro. Vuelvo a dibujar acá. La fuerza, ¿verdad? Acá. 65, 65 y el peso. Tendríamos entonces, si acaban las Y positivas y acá están las X positivas. Tendríamos, si la sumatoria de fuerzas en X es igual. Las patas se van a distribuir de manera equitativa, porque vamos a suponer siempre que la moladora estaba en el centro de la mesa y por ende se dividió de manera equitativa. No sé si el ejercicio analizaba 2 patas o 4 patas, eso es lo que no estaría recordando, pero supongamos que eran 2, supongamos. 2 patas, porque te pedía la tensión de T1 y T2. Bueno, entonces estamos analizando 2 patas. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Por qué? Porque la moladora no se va a ir ni para arriba ni para abajo, la mesa no se va a hundir ni se va a sobrelevar. Entonces, está en estático. Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Por qué? Porque la masa por la aceleración es 0. No se está acelerando. Entonces, tendríamos, por ejemplo, este digámosle la pata 1 y este es la pata 2. Tendríamos sumatoria de fuerzas en X. Lo voy a hacer directamente, teniendo en cuenta el tiempo que son 8 menos 10. Vamos a hacer P1 por coseno de 65 grados. Tenemos por SOHCAHTOA. Recordemos que SOHCAHTOA decía que el coseno era igual, de un ángulo es igual al cateto adyacente, en este caso sería el PX,
está acá abajo, P1X sería. El cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es P1, es la fuerza directamente. Este está en positivo. ¿Por qué está en positivo? Porque el P1X está, si uno lo desmenuza, está en la X positiva. Ahora vamos con el P2. El P2 es negativo. ¿Por qué? Porque está en la X negativa. Es menos P2 por coseno de 65 grados. Esto igualado a 0. Entonces, nos queda que P1 por coseno de 65, este menos lo paso para atrás sumando, entonces nos queda P2 por coseno de 65 grados. Si uno quisiera, lo puede cancelar, anular directamente. Si uno por ahí tiene dudas si cancelarlo o no, podemos pasar esto dividiendo. P2 por coseno de 65 dividido coseno de 65. Entonces nos damos cuenta que se anula. Entonces P1 y P2 son iguales. Listo, ya resolvimos en cuanto a la X. Sabemos que una pata en el eje X va a compensar con la otra pata. Ahora nos vamos a la sumatoria de fuerzas en X. Ahora nos vamos a ir a la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos entonces sumatoria de fuerzas en Y igualado a 0, porque también no, ni va a subir ni va a bajar. Entonces, vamos a por aceleración. La aceleración está haciendo 0. Vamos, entonces, tenemos, por ejemplo, la pata 1 por el seno de 65 grados, más, esto está en positivo, porque están en las y positivas. P2 también, la pata 2 sería por el seno de 65, también en positivo, menos el peso. El peso habíamos dicho que era, ¿cuánto era? 150 newton. Menos 150 newton, igualado a 0. Nos conviene en este caso pasar el 150 para el otro lado, que es 150 newton. A partir de acá lo que podemos ver es que si sacamos factor común que es seno de 65, algunos ya lo pueden hacer directo. Yo lo hago paso por paso por las dudas. Sería P1 más el P2. Saqué factor común. Pero dijimos que P1 y P2 son iguales. Entonces, 2 veces por el seno de 65. Eso es porque P1 y 1 más 1, 2, directamente. Perdón, estoy comiendo 2 por P1. Ahí está, estaba olvidando el peso. P1, P2, si ustedes quieren. Entonces, el P1 va a ser 150 newton sobre 2 por seno de 65. De ahí les tendré que dar el resultado. Bien, de cuánto es la fuerza de las patas. No sé si alguien lo hizo. Si tienen... Puede ser... 82,75 puede ser. Ok. Newtons. Listo. Este sería el tema del peso. Perdón, la pata. Tengo una pregunta, ¿por qué pusiste 2 por P1 por seno de 65? Como que me perdí en esa parte. Porque esto sería ¿Por qué P1? el P1 más el P2. P1 y P2 son iguales. Por la sumatoria de fuerzas en X. Podemos tener que P1 es igual a P2. Entonces, esto puede ser igual a P1 más P1. P1 más P1 es 2 veces 2P1. Entonces, eso... Ah, listo, ahí entendí. Capté. Pero Leo, ya teniendo los dos ángulos de 65 grados, se podría hacer con los cálculos de tensiones ahí de la apunte T1 y T2, también básicamente, una vez teniendo planteado el problema y teniendo alfa y beta, por ejemplo, que en este caso son iguales. ¿Vos decís hacerlo de manera gráfica al ejercicio? O sea, resolverlo gráficamente. No, una vez que tenés planteado como pusiste en el eje cartesiano, que ya sabes que los dos ángulos con respecto al eje X son de 65 grados y tenés el peso en Newton,
ya puedes sacar de que T1 es igual a T2 por coseno de alfa sobre coseno de beta, creo que era la fórmula. Sí, esa. Y T1 que sería el trabajo sobre el seno de alfa más coseno de alfa por la tangente de beta. A eso me refiero. Teniendo ya los ángulos sería así mucho más fácil. En este caso, o sea, la verdad que me costó un poco entenderte a lo que decís en la ecuación, pero si uno ve que las fuerzas son, tenés dos fuerzas que van para arriba y tienen el mismo ángulo, en la parte de la X de una con la parte de la X de la otra se va a compensar. Entonces, las dos están haciendo las mismas fuerzas, están dividiendo de manera equitativa. Y por ende, tenés que saber que entre las dos están bancándose el peso. Entonces, directamente uno con esa analogía y ese pensamiento podría llegar directamente a este último renglón. Que tenemos, bueno, se me abrió el leche. Podría llegar a este renglón con el razonamiento. Así, bueno, el peso es igual a esas dos patas, están trabajando equitativamente por el seno. Pero sí que uno lo razona de esa manera. Pero, como vos prefieras, la verdad, me costó un poco entenderte, Ruso, tú, que me planteabas. Mira, dame un segundo y te muestro un ejemplo que había en el apunte para mostrarte, así lo ves con lo que me refiero. ¿Vale? Y para no ser cagada voy a prender la cámara y dar la vuelta de último. Ok. Ahí está. Esto es lo que me refiero yo. A ver, ahí, dame un segundo, ahí te anclo. Ahí está. No se alcanza a enfocar, lamentablemente. ¿No se ve bien? No, no alcanza a enfocarse. Pero mira, ve cómo está planteada las dos tensiones. Sí. Ah, mira, acá Bueno, ahí tenés eran. el... Sí. Uno está a 45 grados y el otro está a 50, ¿puede ser? Claro, sí. Bien, entonces en ese caso T1 y T2 no van a ser iguales, sino que van a estar. Una va a estar teniendo más tensión que la otra. La T Claro, pero me refiero, va a ser más grande que la de 45 en cuanto a magnitud de fuerza. claro, usando esa fórmula, ver de la T1, que es W, o sea, el peso, ahí esa fórmula se alcanzas a verla. Claro, sí, en realidad es claro, eso parte. Seno, coseno, tangente. Bien, sí, sí, estoy viendo, porque en realidad la tangente de beta, si a vos te sirve y te lo vas a acordar de memoria, si querés usarla, podés usar tranquilamente, o sea, siempre y cuando, porque en realidad esa fórmula es una descomposición de lo que hicimos antes, meter una ecuación dentro de la Claro, otra y hacer la descomposición, porque en definitiva tangente beta es seno de beta sobre coseno de beta, y es la descomposición. La realidad es que cuando estés, quizás te sirva ahora como salir del paso. La realidad es que cuando vos estés en el día a día, en la facu, haciendo ejercicios de las materias, el procedimiento siempre es más valioso que la fórmula aprendida de memoria. claro. Entonces, para ahora, si te sirve ahora aplicarlo de esa manera y te da el resultado, lo puedes utilizar. La realidad es que cuando estés en un parcial, No, de los hecho, profes te como... van a dar un ejercicio, te lo van a dar vuelta un poquito, te van a dar una vuelta de rosca y vas a tener que usar más el razonamiento. Entonces, por eso siempre está bueno aprender el Sí, no, a mí lo procedimiento. que me costaba para plantearlo de esta forma, así, eso es lo que siempre me costó un poco en el inicio de los ejercicios. Porque una vez teniendo eso planteado, ya sé cuál es el ángulo que debo ponerle T1 y cuál es el T2. Ujú, Una vez teniendo eso, ya lo demás es fácil. Aparte, he hecho como 5 o 6 ejercicios hasta las 4 de la mañana y más que mal me salieron todos. buenísimo. Si a vos te sirve, Bueno, te da, no hay problema. El tema está en entender que, por ejemplo, esa forma te sirve para ciertos casos puntuales. En cambio, el procedimiento se aplicaría a cualquier situación. sí, ¿Bien? yo creo que para el sábado hacerlo rápido, lo que más conviene, hacerlo, que salga bien, hacerlo rápido. Si nos van a dar 10 preguntas en una hora, me parece que va a ser lo mejor eso. Bien, Ya veremos el sábado. dale. Bueno, chicos, por un tema de hora, si les parece, vamos a hacer acá. Mañana nos vemos en un simulacro, que ahora estoy empezándolo a armar.